No hay tiempo. No puedo salvar a nadie, me tengo que salvar yo. Entonces abrí el baúl y ahí estaban todas las herramientas de arte que había usado durante toda mi vida. La única forma de salvarme es llevándome todo esto. Me ponía muy triste estar solo, en la oscuridad, dentro de una tumba, sin nadie con quien hablar. Y grité pidiendo ayuda. Los sueños nos dicen cosas que aún no sabemos sobre nosotros, pero que quizás ya estamos listos para descubrir. El significado de los sueños. Si no escuchamos, si no le prestamos atención a lo que sucede en nuestro inconsciente, Atrapados en los sueños. entonces llevamos una existencia del ego. Hacemos nuestro trabajo y vivimos la vida, pero tarde o temprano todo dejará de tener importancia. Pero seguimos haciéndolo igual. Si seguimos el camino de nuestro destino, será un camino enriquecedor. No será fácil, pero sí enriquecedor. Siempre quise ser maestra desde que era niña. No sé por qué. Jamás fue una opción hacer otra cosa. En mi cabeza siempre quise hacer eso. Pero una vez que fui maestra, siempre estaba haciendo cosas creativas con la enseñanza y siempre tomé clases de arte por otro lado. Y durante mis años como maestra fui desarrollando un gran deseo interno de convertirme en artista. Pero al ser mamá y finalmente una mamá soltera, no tenía ni el tiempo, ni la energía, ni el dinero para ser artista. Así que siempre dejaba mis herramientas de arte metidas en un cajón en mi habitación. Pero siempre fue un deseo secreto. Y como le pasa a mucha gente, jamás pensé que iba a poder convertir ese deseo en realidad. La temática de estar atrapado es muy común. Soñamos con eso cuando nos sentimos literalmente atrapados en alguna situación de nuestra vida, donde nos sentimos presionados, donde sentimos que no hay otra opción. Dentro de una tumba, estaba muy oscuro y hacía mucho calor. No había aire. Y gritaba que me sacaran de allí. Sentirse atrapado es un despertar a la vida. Generalmente incluye la sensación de miedo, de soledad y pánico, pero en general están relacionados a la ansiedad del despertar a la vida. Este sueño fue más que un sueño. Algunos sueños son solo sueños, pero este parecía tener un gran mensaje sobre mi vida. Estoy en el auto. No sé de dónde venía, pero al parecer sabía hacia dónde me dirigía en el sueño. Y estoy yendo en un ferry de un lugar a otro. Parece ser que el ferry va de Vancouver a Victoria. Había estado en ese ferry hace años. Y miro a mi alrededor en el ferry y este se agranda, como en esa escena del depósito en Indiana Jones, donde están todos esos cartones, excepto que esta vez son autos. Y en el sueño veo miles y miles de autos y todos tienen conductores. Y me doy cuenta que ya no hay que ir en esa dirección. Así que me acuerdo que salgo rápido del auto porque el ferry ya estaba por zarpar. Iba a ser demasiado tarde y van a cerrar las puertas. Y pienso que tengo que salir, que tengo que salvar a todos. ¡Vamos, salgan! ¡Salgan! Veo miles y miles de autos y en cada uno de ellos hay un conductor. Y de repente me doy cuenta de que estoy esperando a que me transporten a cualquiera que fuera mi próximo destino. Pero había un error y tengo la tremenda sensación de estar atrapada en el ferry. Si prestamos atención al lugar, ella está en un barco, en un ferry que la lleva en su auto. Y los autos en los sueños, si nos quedamos con eso, son muy interesantes, porque el auto nos dice cómo el soñador llega del punto A al punto B. Entonces está en el ferry, donde a su vez está dentro de su auto.
Y ella no está en control de esa parte. Y los autos que viajan en ferry siempre viajan apagados. Así que incluso el mismo lugar la atrapa. Lo que me ponía mal no era tanto estar atrapada en el ferry, sino saber que una vez que las puertas se cerraban, ya no había vuelta atrás. Y no solo en el ferry, cuando llegaba a destino también. Es más de lo mismo en la rutina cuesta abajo y el olvido de la vida. Eso es atemorizante, claustrofóbico. Es peor que el peor ataque de pánico que podrías imaginar. Así que me bajo del auto con la sensación de que tengo que salvar a todos. Me subo arriba del auto y comienzo a gritar. Estamos atrapados como ovejas. Nos están arreando hasta un destino que es malo para nuestras almas y que no es para seres humanos. No tendríamos que hacer esto. Tendríamos que estar vivos, tendríamos que ser creativos. Tendríamos que hacer lo que nuestro espíritu nos pide que hagamos. ¡Salgan todos! Y miro a mi alrededor y veo que nadie me está escuchando. A nadie le importa. Todos querían estar allí. O quizá tenían demasiado miedo como para irse. Los sueños siempre tratan de decirnos algo nuevo. No van a decirte lo que ya sabes. Todo se desarrolla en un lugar que más o menos describirá cómo están las cosas. En ese momento de mi vida, cuando tuve el sueño, estaba tratando de salvar al mundo. Era más joven e idealista. Creo que sentía una enorme responsabilidad por mis alumnos. Yo estaba a cargo del Club de Derechos Humanos y del de Ecología en la escuela. Y había mucho peso sobre mis hombros, ya sabes, ayudando a la gente. Ella hace lo que siempre hizo. Está advirtiendo a la gente. Quiere ayudarlos. Ella sabe algo. Está tratando de comunicarlo, pero nadie la escucha. Entonces pienso, bien, no hay tiempo, no puedo salvar a nadie más, me tengo que salvar yo. Y sé que tengo que salir corriendo antes de que las puertas se cierren y el ferry zarpe. Lo sorprendente es que fue como si una mano me estuviera guiando. No me siento yo misma. Abro el baúl de mi auto y todas las herramientas de arte que usé en mi vida están allí. Así que ahí estoy, casi sin tiempo para salir, pero la única forma de salvarme es llevándome todas las herramientas de arte. Ese baúl, se podría decir, contiene todo lo que ella todavía no estaba lista para tomar en su vida real. Todas las herramientas que ella necesita para crear en su propia vida están ahí y están esperando hasta que ella esté lista para abrir el baúl. Abro el baúl y ahí hay una caja de madera que mi padre me había hecho para mis pinturas. Estaba eso, había pinceles, lienzos, acuarelas, papeles, pasteles. Tenía todo lo que podría imaginar y me lo tengo que llevar todo. Y entonces corro y la puerta se va cerrando. Y finalmente escapo, logro escapar y llego al otro lado. Es increíble que yo lograra salir y nadie más lo hizo. Y tengo que superar eso, tengo que superar el hecho de que nadie más logró escapar. Ella tiene que entender que no puede ayudar a personas que no quieren que las ayuden. Fue un verdadero punto de quiebre en mi vida. Fue una increíble revelación para mí entender que si no puedo salvar a nadie más, me tengo que salvar yo. La pregunta es, ¿son ellos otros aspectos de ella? ¿Hay alguna parte de Leslie que no quiere que la ayuden? En ese momento de su vida, yo diría que sí. Todas esas personas que no respondieron, todos esos seguidores u ovejas, como ella les llamó, son aspectos de ella misma también. Estaban haciendo lo que ella pensaba que estaba haciendo. Salvarse a ella misma. Quedaba siempre en el último lugar. Y cuando salgo de ahí, siento un tremendo alivio y mucha felicidad. Me siento incluso orgullosa de mí misma. Siento que quizá es el camino de otros seguir ahí, pero que por primera vez en mi vida yo estaba donde tenía que estar. Cuando escapé del ferry con las herramientas de arte, siento que finalmente soy quien soy. Cuando tuve ese sueño, sentí que era una señal de que tenía que dejar de enseñar y convertirme en artista.
Pero yo sentía, como tantas personas, la necesidad de tener un trabajo donde no era feliz para poder mantener a mi familia. Ella sabía que no era feliz. Estaba empezando a ver los indicios de eso. Pero no los escuchó, los ignoró. Ella ignoró todos esos indicios intuitivos que decían vete, porque no era lógico. Se sentía atrapada en la vida por tener un buen trabajo. No tenía forma de dejarlo porque ¿qué otra cosa haría? Ese es el pensamiento masivo de la oveja y ese es el nivel más sutil del sueño. Ella no hubiera parado, se hubiera quedado en el barco como el resto de la gente en su sueño. Si algo no se le hubiera presentado y le hubiera dicho, es suficiente, tienes que parar. La realidad de quién eres está en el sueño. Y el sueño te seguirá diciendo que estás usando una máscara o que estás haciendo cosas solo para complacer a otra persona. Leslie se sentía atrapada en muchos niveles. Estaba atrapada en el barco. Estaba atrapada por las ovejas alrededor de su auto y por todas las personas que no la escuchaban. Está atrapada en el despertar a su vida, en un trabajo que le da de comer a sus hijos, pero que no alimenta su alma. Ella sabía que quería dedicarse al arte, pero no se escuchó. Si miro en retrospectiva, creo que tuve varias advertencias que fui ignorando y creo que por eso fue que recibí un golpe en la cabeza. Bueno, en realidad fue en la escuela, el día que los padres llevan a sus hijos al trabajo. Estoy yendo hacia la fotocopiadora y se me engancha el pie en la pata de la silla. Todo fue como en cámara lenta. Recuerdo estar cayendo hacia la mesa de roble y pensar que si giraba la cabeza hacia la derecha, me golpearía el lado izquierdo, lo que significaría que podría perder mi capacidad para enseñar matemáticas. Pero si giro la cabeza para el otro lado, me golpearía la cabeza del lado derecho y podría perder mi capacidad para enseñar arte. Así que en un instante tuve que tomar una decisión que cambiaría mi vida. Así pasó. En ese instante, se golpea la parte del cerebro que se ocupa de las matemáticas y el pensamiento racional y preserva al artista que tiene dentro. Sí, traté de volver a trabajar el lunes y es gracioso porque es un poco traumático tratar de recordarlo. Me acuerdo que yo enseñaba en el segundo piso y me acuerdo que entré a la oficina de la secretaria y le dije, me encantaría enseñar hoy, pero no creo poder subir las escaleras. Y no he vuelto a enseñar desde ese día, así que ahora me pagan por quedarme en casa y ser artista. Ese sueño fue una señal, y eso fue lo que aprendí de mi lesión cerebral. Yo creo que todos tienen señales, pero a veces uno está tan ocupado con la rutina diaria, en el trabajo de todos los días, que el mayor error que cometemos en nuestra vida es no escuchar esas señales. Un sueño es un mensaje para el soñador. Te envío una carta, tú tienes que abrirla. En el caso de Leslie, hizo lo que muchos de nosotros hacemos. Recibió la carta en el buzón, la leyó y la archivó. Le tomó años manifestarse, porque no hizo nada al respecto. El destino tomó su propio curso. Y ella recibió el mensaje de su sueño más tarde en su vida. Y creo que no podría haber tomado esa decisión yo sola, dejar de enseñar para convertirme en un artista. Quizá eso no hubiera funcionado, pero al haber pasado por esa experiencia horrible, eso fue lo que me permitió escuchar las señales. Creo que el sueño se hizo realidad. Nací en las Filipinas y estuve allí hasta los 28 años, cuando me fui de las Filipinas. Allí casi nos matan y eso me tenía obsesionado.
Cuando tenía 10 años, soñé que me moría. El ataúd donde estaba, por alguna razón, estaba un poco abierto. Y una de mis piernas quedaba colgando por fuera del ataúd. Y yo quería que alguien la volviera a colocar en su posición normal para que pudiera estar más cómodo dentro del ataúd. Luego enterraron mi ataúd en una tumba. Y dentro de la tumba estaba muy oscuro y no podía ver nada. Pero hacía mucho calor. No había aire. Todo estaba en completo silencio. No había nada ahí. Robbie describe una intensa soledad en este sueño. Él describe estar en una completa oscuridad. No tiene acceso al mundo exterior. El hecho que esté en una tumba, en un lugar muy cerrado, también es importante. Y eso simplemente refuerza la idea de que este sueño es sobre la ansiedad y el miedo que le provoca estar lejos de sus seres queridos. Estaba muy triste. No porque había muerto, sino porque sentía que me habían dejado solo ahí y que iba a estar lejos de mis amigos, de mi familia, de mis padres, de mis seres queridos, sin nadie con quien hablar. Y grité pidiendo ayuda. Tenía la sensación de que me iban a dejar solo en el cementerio, sin nadie con quien hablar. Grité pidiendo ayuda. Mami, ayúdame. Quiero salir de aquí. Y ella vino y me tomó de las manos, ambas manos, y me sacó de ahí. Mi madre era muy joven en ese entonces y muy fuerte. Y fue ella quien pudo ayudarme. Y ella siempre estuvo ahí para ayudarme, siempre que la necesité. Robbie pareciera haber tenido una conexión muy intensa y amorosa con su familia de pequeño. E incluso ahora de adulto, vemos cómo eso se manifiesta en el sueño. Su primera reacción al verse atrapado en la tumba es llamar a su mamá. Eso se debe seguramente al hecho de que la madre es el nexo primordial, la persona que tiene un nexo muy fuerte con el niño, el nexo más fuerte. Pero en el sueño, a él lo entierran solo y esto quizá esté relacionado a alguna ansiedad en el despertar de su vida, algún miedo a la muerte. Durante esa época me perseguían las experiencias que había tenido durante mi niñez. Cuando tenía 3 años, casi me matan durante la invasión japonesa. Los japoneses vinieron de pronto. No sabemos muy bien por qué estaban ahí. Solo sé que estaban ahí y que les estaban disparando a todos con ametralladoras y granadas. Estaban equipados para matar a todos. A mi vecina la mataron los japoneses a cuchilladas. Se quedaron con nuestra propiedad. Convirtieron nuestra casa en un cuartel. Siempre pensaba que podría morir en cualquier momento. Muchas personas cargan con traumas, pero no se animan a enfrentarlos. Es demasiado doloroso, así que tan solo cargan con ellos. En nuestra familia nunca se habló mucho de esto, porque es una historia muy triste. Pero de chico me acuerdo que todo el tiempo eso me perseguía. Y eso es lo que no me gusta acerca de la muerte. El hecho de dejar a los seres queridos. Eso es lo que me pone muy triste. No estaba asustado, pero sí estaba triste.
Entonces vemos que, cuando Robbie tuvo este sueño, había un gran temor por la invasión de los japoneses. Y esto debe haber inducido una mayor ansiedad de chico, particularmente la ansiedad y el miedo a la separación de sus seres queridos. Este tipo de ansiedad es muy normal en los niños en cierta medida, pero en el caso de Robbie, estaba magnificada por haber escuchado que habían asesinado a su vecina, y eso representaba una amenaza para su familia y para él, y seguramente haya tenido sueños similares durante esa época. Como dijo Emily Dickinson, hay un dolor tan poderoso que toda sustancia devora. Después cubre el abismo de trance para que la memoria pueda rodearlo, cruzarlo, escalarlo, como quien en un desmayo se deja caer sin peligro, ahí donde un ojo despierto lo depositaría hueso por hueso. Eso es un trauma. No me canso de decir lo importante que es escuchar a nuestros sueños. Soñamos todas las noches y cada sueño es importante. No vamos a poder recordar todos, pero son muy importantes. Cuando un sueño le habla al soñador, al punto de que años más tarde aún lo sigue recordando, le tiene que prestar atención a ese sueño y encontrar el porqué. Creo que cuando tienes un sueño así de poderoso, no sé cómo explicarlo, es como que prepara el terreno para lo que vendrá luego. Creo que eso es lo que hacen. Yo estaba destinada a convertirme en artista. Y no es que el sueño hizo que me convirtiera en artista, sino que el sueño me hizo dar cuenta de que eso era... En ese momento me di vuelta y vi que mi madre estaba allí. Y le pregunté, ¿por qué están todos llorando? Respondió, bueno, es mi funeral, estoy muerta. La escuché. Escuché su voz junto a mi oído. Y me dijo, Vicky, ya me voy. El significado de los sueños. Se va, una vela que se apaga, y las lágrimas corrían por mi rostro. Y mi cuerpo temblaba de pies a cabeza, porque eso me sucedería algún día. Se va, una vela que se apaga, se fue, se terminó. Y la metáfora es una imagen que nos habla del cuerpo. Tiene una carga sensorial y significa algo. Cómodo con la muerte. La vida es efímera y va a terminar. Ella está muy calma y es casi como si intentara hacerme sentir mejor. Era como si no fuera una gran cosa. Es solo la muerte. Está bien. Ya sabes, nos sucede a todos. Durante la noche soñamos con nuestros seres queridos de muchas maneras. Podemos verlos, podemos escucharlos, incluso olerlos. Todos nuestros sentidos están involucrados en esta clase de sueños. Salté de la cama buscándola porque pensé que aún estaba allí. Estaba equivocada, había sido un sueño. No había sucedido en verdad. Cada ser humano morirá, pero la mayoría de los humanos no quiere pensar en ello, no quiere darse cuenta, en especial en nuestra cultura donde no honramos a la muerte como un proceso, como una continuación de la vida. Sin embargo, cuando la gente tiene estos sueños, se atemorizan y no pueden pasarlos por alto. Bueno, el sueño comienza conmigo. Estoy de pie, solo en un espacio cerrado. Un cuarto que no me es familiar. Tiene paredes marrones oscuras, de madera y tiene ornamentos. Y luego es casi como si me despertara en el sueño. Todo comienza a iluminarse un poco. Noto que hay personas. Conozco a algunas de ellas. Son familiares o amigos de la familia. Y todos visten de negro
y están llorando, hablan entre ellos. Y en ese momento me doy vuelta y mi madre está allí. Y ella no se parece en nada como lucía en los meses o años anteriores a su enfermedad. Luce saludable, brillante, muy despierta. Mi madre estuvo en el hospital durante varios años. Se le diagnosticó lupus. Creo que fue en 1986. Cada 2 días iba a visitarla y si me iba bien en la escuela le llevaba algo. Ya sabes, el reporte o cosas así. Me hacía sentir mal que ella estuviera así porque me parecía doloroso. Para mí, siendo un niño, una de las mejores cosas era tener la libertad de correr y hacer deportes, jugar con mis amigos a las escondidas y todo eso. Y me afectó mucho. Creo que cuando comencé a darme cuenta que ella no podría hacerlo, ni siquiera podía caminar. Nunca la vi abandonar la esperanza de recuperarse. Creo que a sus ojos esto era un obstáculo temporal. No era nada. Digo, para ser honesto, nunca pensé que se curaría. No creía que ella pudiera regresar a casa luego de esta larga enfermedad. Pero al mismo tiempo, tampoco creía que moriría. No tenía ningún indicio de que esto fuera una enfermedad mortal. La unidad familiar se desestabiliza si, supongamos, uno está casado y hay una muerte en la familia o alguien está muy enfermo. Esa unidad cambia y también le afecta a uno. Y es muy difícil aceptarlo las primeras 2 o 3 veces que sucede. Pero soñar con los miembros de la familia es muy importante porque ellos son primordiales. El sueño en sí comienza conmigo. Estoy parado solo en un lugar oscuro, posiblemente un cuarto en penumbras. Y luego todo se ilumina y comienzo a ver algunos familiares vestidos de negro. Están llorando y hablan entre ellos. Las personas sostienen sus pañuelos. Y en ese momento me doy vuelta y allí está mi madre. A comparación con todos los demás, ella estaba vestida radiantemente. Lucía muy sana y casi feliz. Y tuve que preguntarle, ¿por qué están todos aquí? ¿Por qué lloran? Y me respondió, bueno, este es un funeral. Las imágenes de la muerte nos remiten a funerales, cementerios, lápidas. Las imágenes de este sueño nos dicen que no se trata de su propia muerte, no se trata de la muerte de Craig. En realidad es sobre las emociones que rodean la muerte de su madre y que la muerte de su madre es inevitable. Ella estaba muy enferma y en cierto nivel él lo sabía. Obviamente cuando ella estaba en el hospital la extrañaba, pero creo que todo se volvió una rutina y ya casi no pensábamos en eso. Ya sabes, uno trata de seguir adelante con su vida. Supongo que estaba un poco limitado, desde la visión de un niño de 10 años. Porque por mucho que uno quiera cambiar las cosas, no hay nada que un niño de 10 años pueda hacer. En el sueño recuerdo que ella era la única persona con la que pude hablar. Ella fue la única persona que me notó alejado del grupo de gente. Y diría que fue nuestro encuentro. Era como si el sueño solo se remitiera a ella y yo. Y en ese momento comencé a preocuparme un poco y pregunté, ¿el funeral de quién es? ¿Es el mío? ¿Es el de alguien que conozco? ¿Que amo? Y le pregunté, ¿de quién es el funeral? Y me respondió, bueno, es mi funeral. Estoy muerta. Era como estar en una pesadilla donde uno comienza a darse cuenta que está en una pesadilla. Ahí uno empieza a sentir las emociones que debería sentir.
Él enfrentó el hecho de que su madre estaba muriendo. Y es interesante que su madre lo llevara a su propio funeral. De alguna manera se está diciendo a sí mismo en el sueño que ella va a morir antes de que realmente muriera. Eso disminuyó la impresión. Luego me enojo mucho en el sueño y comienzo a llorar y le digo, no quiero que te mueras, solo tengo 10 años. Necesito a mi madre. Todos deben tener una madre y no está bien que te mueras. Lo segundo que hace es ayudarlo con su propia pena. Él va a empezar su proceso de pérdida y comienza a llorar en el sueño. Comienza a enfrentar el hecho de que su madre no estará más con él. Ella me conduce a un extremo del cuarto y de algún modo creo que intenta llevarme a ver el ataúd. Le digo que no quiero ver el ataúd. Pero definitivamente puedo sentir que su cuerpo está allí. Ella está muy calmada. Es casi como si quisiera hacerme sentir mejor. Es como si no fuera una gran cosa. Es solo la muerte. Está bien, ya sabes, nos sucederá a todos. De muchas maneras comencé a rogarle. Le suplicaba que no se fuera. Eso no estaba bien. No podía dejarme así. No podía dejarme ni a mí, ni a mi hermano, ni a mi padre. Y me dijo que no había nada que ella pudiera hacer al respecto. Y que no iba a poder verla por un tiempo. Así que era como el último adiós. Ella seguía consolándome, seguía diciéndome que iba a estar bien, que mi padre me cuidaría, mi hermano me cuidaría y que no tenía que preocuparme por lo que iba a suceder. Cuando me desperté, estaba temblando, estaba llorando, estaba enojado. Para mí había sido una terrible pesadilla y esperaba que no fuera verdad, pero desafortunadamente esa noche ella falleció. Para mí había sido una terrible pesadilla y esperaba que no fuera verdad, pero desafortunadamente esa noche ella falleció. Me di cuenta que mi padre estaba arrodillado al lado de mi cama y estaba llorando. Me dijo que mi madre había muerto y creo que las primeras palabras que salieron de mi boca fueron, lo sé. Dije, lo sé, papá, lo sé. Extrañamente, él dijo casi las mismas palabras que había dicho ella. Me dijo, todo va a estar bien, que él iba a cuidarme. Me dijo que me amaba y que todo iba a estar bien. Los sueños premonitorios ocurren. Un sueño es verdaderamente premonitorio si no hay manera en que la persona sepa sobre los eventos que van a suceder. En el caso de Craig, él sabía que su madre estaba enferma, él sabe que su madre iba a morir. Este no es un sueño premonitorio como tal, sino uno que lo guía a él a través de un proceso que no quiere enfrentar. Pero él sabe que su madre no regresará a casa del hospital. Fue muy reconfortante tener un último adiós. Porque yo, honestamente, no recuerdo mucho de los últimos encuentros que tuve con mi madre. No recuerdo la última visita al hospital, ni nada de eso. Porque como dije, era parte de la rutina y para mí era algo común. No había nada trascendente en eso. Fue un gran alivio en realidad. Era un modo de decirme que no importaba dónde pudiera estar ahora o qué le sucediera. La enfermedad ya no existía. Fue una gran imagen para él ver a su madre bien y sana en el sueño. Y que pudiera hablarle clara y amorosamente y que le diera esa información que él necesitaba escuchar.
Recordemos que es su sueño. Él armó el sueño y proviene de sus emociones y de su psiquis. Él se estaba dando a sí mismo lo que necesitaba, y su psiquis no solo lo protegió, sino que lo guió a través de eso. Le recordó que había un futuro para él y que había gente a su alrededor que lo cuidaría, pero sobre todo se recordó a sí mismo, a través de la fuente de amor más grande, su madre, que iba a estar bien. Creo que estoy más interesado en recordar con amor las cosas que he perdido que en apuntar o enojarme o disgustarme. Y creo que gracias a esta experiencia de mi niñez he podido superarlo mejor. Solamente tuve un sueño así en toda mi vida. Nunca había tenido un sueño así antes y nunca volví a tener otro hasta ahora. Era temprano en la mañana y mi despertador estaba por sonar. Estaba medio despierta y medio dormida. Y entonces la escuché. Escuché su voz justo en mi oído. Mi abuela Nancy era genial. Era muy independiente y leía toda clase de libros. Uno podía preguntarle cualquier cosa. Sabía un poco de todo. Era una excelente cocinera. Podía no haber nada en la alacena y ella siempre se las arreglaba para hacer una riquísima cena. Ella criaba conejos y conejillos de indias. Como la gente cría gatos y perros, bueno, ella lo hacía con sus conejos y sus conejillos de indias. Bebía cerveza de la botella. Cuando yo era chica no se veía que las mujeres hicieran eso. Yo lo hago ahora, pero en ese entonces ciertamente no se veía. En mi cumpleaños número 21, ella me regaló un hermoso brazalete de plata que aún uso. Decía lo que pensaba. No se reprimía y te decía todo lo que pensaba. A veces podía decir cosas como diría mi madre, no aptas para niños. Yo siempre pensé que era genial. Ella siempre me respetó, sin tener en cuenta mi edad. Y realmente me trataba, ya sabes, como una persona normal y de manera distinta a la de mis padres o la madre de mi madre. Ella no me sermoneaba. Era como una buena amiga, una amiga sabia. Cuando tenía 52 fue al hospital. La internaron en el hospital porque tenía un problema arterial. Se sometió a una operación y salió bien. Al día siguiente, una enfermera fue a revisarla al mediodía y estaba bien. Y unos 20 minutos después, la enfermera regresó y había muerto. Unos 3 días después de la muerte de mi abuela, fue justo antes que sonara mi despertador. Yo estaba medio despierta y medio dormida. Y entonces la escuché. La escuché hablándome al oído. Y me dijo, Vicky, ya me voy. Y por cómo sonaba, estaba feliz. No pude articular una palabra. Era como angelical. Victoria tuvo este sueño 3 días después de la muerte de Nancy.
Podríamos decir que es el momento exacto para un sueño de resurrección o un deseo de resurrección. Nuestro sistema de creencias afecta la manera de percibir los sueños y de cómo los interpretamos. Si somos personas religiosas, podemos decir que 3 días es el periodo que ella tenía en mente. Escucharla hablar fue increíble, fue sobrecogedor, fue un sentimiento de alegría. Como las personas describirían la palabra de un ángel. Creo que así se sentiría. Fue algo muy feliz, fue reconfortante. Salté de la cama para buscarla porque pensé que aún estaba allí. Estaba equivocada, solamente había sido un sueño, no había sucedido en verdad. Una vez que me senté, me di cuenta de que ella no estaba allí. Pero la escuché. La escuché diciendo lo mismo que decía cada vez que venía a casa y se quedaba tomando el té con mi mamá en la cocina. Y luego gritaba desde el hall, «Vicky, ya me voy». Victoria tuvo este sueño, en la dimensión entre el sueño y la vigilia, llamada estado hipnopómpico. Tenemos la guardia baja y no tenemos defensas. Parece que estamos abiertos a todo tipo de impresiones. Ella no estaba esperando escuchar una voz, pero aún así, en esa fase medio despierta, pudo oírla. Esa fue su manera de decirme que estaba feliz donde quiera que estuviera, donde quiera que fuera, que estaba bien. Ciertamente ese no fue un sueño común, pero tampoco fue inusitado. A veces utilizamos uno de nuestros sentidos para obtener información de los sueños. Estaba triste por haberla perdido. La amaba. Pero ahora sé que cuando la gente muere, todo está bien. Si pensamos en los sueños de otra manera, entonces toda una nueva gama de posibilidades se abre ante nosotros. Y sin embargo tendemos a pensar que los muertos nos visitan porque tienen asuntos pendientes. Pero el hecho es que los vivos tenemos asuntos pendientes con los muertos. Y esta es una bella manera de comunicarnos y sanar. Eso es lo que realmente sucede cuando tenemos esta clase de sueños. Ahora estoy convencido de que el final de la vida no es el final del ser, el final de lo que soy. No estoy completamente seguro de que es el final, pero esto me ha afectado espiritualmente, como si hubiese despertado una parte espiritual en mí.